Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Como ven, pues modifiqué un poco para que se pueda ver mejor. Y descansen de mi letra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos anteriormente? Identificamos primero el verbo principal y segundo, identificamos el sujeto y el predicado. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a identificar los complementos del verbo. Eh, ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner aquí número 3. Número 3. Número 3. Identificar los complementos. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a diagramar, usaremos la fórmula sujeto, verbo y complementos para, para, para ver la estructura gramatical de la oración y las relaciones lógicas entre las diferentes partes, de manera que podamos hacer una buena exégesis. ¿Sí? Por lo pronto vemos acá que esta oración la dividimos en dos, en sujeto y predicado, que son los dos sintagmas más grandes, ¿no? El sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. Ese sintagma nominal hace función de sujeto, por eso le colocamos un guión sujeto, y ese sintagma verbal hace función de predicado. Recordándoles que los sintagmas son unidades semánticas que tienen una función particular dentro de la oración. Son palabras o grupos de palabras. Sintagmas viene del griego sin, que es poner junto o con, y tagma tiene que ver con palabras. Entonces, palabras que se juntan, se ponen juntas y cumplen juntas una función. Los dos primeros sintagmas que hemos identificado es el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. Ahora, vamos a ver las funciones, las palabras o sintagmas que cumplen una función determinada alrededor del verbo. Estos se llaman complementos, los complementos. Porque vamos a ir abajo, vamos a hacerle un espacio acá y vamos a colocar aquí el verbo, dijimos que el verbo escribir. Dijimos el verbo escribir. Es el verbo que hemos utilizado para esta oración. Bueno, vamos a ver, ¿qué admite el verbo escribir? Bueno, el verbo escribir, ya lo hemos notado, admite alguien que escriba. Ese es el sujeto. Alguien que escribe. Le llamaremos ese alguien que escribe sujeto. Sería Pablo, coma, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ese es el sujeto, ya lo hemos identificado. También el verbo admite algo que se escribe. Algo se debe escribir. Eso que se escribe, eso que el sujeto escribe, le llamaremos complemento directo u objeto directo, como usted quiera. ¿Qué se escribe? ¿Qué escribe Pablo? Si leemos el texto, vamos a más bien subirlo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué escribe Pablo? Pues ahí no dice que escribe nada. En realidad, Pablo no le interesó decir qué era lo que escribía. Quizás porque lo daba por hecho, que el lector lo sabía, que era esta carta. Pablo escribe esta carta, ¿verdad? Ese es el objeto directo, pero Pablo no colocó nada ahí. Después venimos con que el verbo escribir admite
no solamente alguien que escribe, ni algo que se escribe, sino que también admite una persona a quien se le escribe, o una o varias personas. Admite a alguien a quien se le escribe. Esto le vamos a llamar un complemento indirecto. Vamos a ponerlo aquí para que yo pueda escribir mejor. Y si leemos el texto nuevamente, lo voy a decir de memoria para no subir. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ese es el complemento directo. Los santos, dice así: a los santos y fieles. Tenemos una conjunción coordinada que nos une santos y fieles en Cristo Jesús. Sigue describiendo la condición de estos santos y fieles que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Algunos de ustedes colocaron en Éfeso como complemento circunstancial de lugar, pero no es un complemento circunstancial de lugar, porque no está diciendo dónde escribe Pablo. Lo que está diciendo es que estos santos y fieles están en Éfeso. Es decir, esa oración, porque es una oración, porque tiene un verbo, aquí está, esa oración que tiene este verbo, lo que nos está diciendo es que los santos y fieles, porque están en Éfeso, pero no que Pablo escribió en Éfeso o escribió en Roma o donde él escribió la carta. No nos da información dónde se escribió la carta. Lo que nos da la información es a quiénes se le escribió la carta. Entonces, no hay complemento circunstancial del lugar tampoco. Ponemos una X. ¿Dónde se escribió la carta? Tampoco hay complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo se escribió la carta? Tampoco hay esa información. Pablo no nos ofrece ninguna de estas informaciones para decir complemento circunstancial. La única información que nos da Pablo es que él fue el que le escribió y a quienes le escribió. Entonces, para terminar esta parte de los complementos, lo que pudiéramos decir que la información que nos da el versículo 1 es que Pablo, ¿verdad?, es quien escribe la carta, es decir, el remitente, y hay unas personas a quienes Pablo les llama santos y fieles, que son los destinatarios. Eso es lo que nos dice ese texto. Entonces, Pablo, claro, no solamente eso, Pablo se identifica, da información sobre su identidad. Es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a ver cuando estemos analizando la oración. Se identifica. Y también identifica a sus destinatarios. Ellos son santos y fieles, de características, ¿no? Santos y fieles son adjetivos sustantivados. Tanto santos como fieles son adjetivos sustantivados. Eso lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Identifica a sus destinatarios, que son santos y fieles en Cristo Jesús y que están en Éfeso. Identificación. Entonces, este primer texto es de identificación. Es como cuando nosotros escribimos una carta. Imagínense que yo le estoy escribiendo una carta a ustedes, estudiantes, al IBE, al Instituto Bíblico Benecer, y yo se la envío a David Romero. Entonces digo, coloco el destinatario primero, Magíster David Romero. Bueno, no escribí mal Romero. Perdóname, David. Romero. Magíster
Bueno, ustedes saben que escribí mal Romero. Magíster David Romero, director del Instituto Bíblico de Benecer. Director del IBE. Ok. Ya he dicho a quién le voy a dirigir la carta, quién es esa persona a quien le dirijo la carta, porque le coloco un título, Magíster, y qué función cumple, director del Instituto Bíblico de Benecer. Ese es el destinatario. Y al final de la carta, yo digo, atentamente, licenciado Carlos Fuenmayor. Voy a poner acá. Ok. Entonces digo, ¿quién soy yo? Licenciado Carlos Fuenmayor, o pastor, o psicólogo, como sea. Lo que yo. La información que yo quiera dar de mí allí. En la antigüedad, las cartas eran al revés. Primero, las saludaciones, se llama esa parte de las epístolas, saludaciones, era primero el remitente y después el destinatario. Esta es la información básica que tenemos que tener con este versículo. Entonces lo dejo hasta aquí y seguimos estudiando el versículo, porque el versículo nos da información valiosa en cuanto a la identidad. Cómo Pablo se identifica y cómo identifica a los lectores de la carta. Bueno, dejamos hasta aquí por cuestiones de tiempo. Dios les bendiga. Después esperen el próximo audio, el próximo video.